Ustedes abrieron un hueco en el techo para poder salir a palomear Sí, aquí. sí, mano, sí. Yo compré, alquilamos un chipillama y rompimos la placa en el patio. El Sí. concreto ruso este, el grosor ese lo rompimos nosotros con un chipillama. Para Sí, que tú porque sepas. ah, Y ya. es algo curioso, o sea, el hecho de tú tener tu palomar y de tu hermano también tener su palomar aquí, eso te ayudó a adelantar trabajo y cosas, ¿eh, Gaby? Me ayudó a adelantar trabajo. Fíjate, sea así, que el primer tiro, que los últimos palomos ladrones que yo saqué, yo cogí un palomo con la madre, la vieja mía, que de hecho le pusimos la que no sirve, porque un colega mío le puso la que no sirve porque cayó un día en la iglesia de su casa. Y yo le dije, bueno, se le va a quedar el nombre ese, no sirve. Y la paloma tuvo una lista bastante, no me gusta hablar de lista. Y se le eché ese palomo y salió la paloma vieja mía. Entonces, con esta paloma, la madre, la vieja mía, yo capturé un palomo de Mónaco, que de hecho a Oni Nancaya me dijo, Gale, el palomo está de tranquilo. Lo que ha pasado por mucho, el palomo creo que venía de... El palomo era de Herbe, era amigo de Herbe, que se lo regaló el socio bien en Mónaco. Y este palomo capturó más de 100 y pico capturas. Palomo muy bueno, azul empedrado. Aquello llegaba a mi casa y caía, se pisaba la paloma, salía y después no caía más, que caía, daba un saque. Pero yo estaba fuera de la paloma. Sí. Y el que era cuñado mío era el que me atendía a las palomas. Y yo por teléfono, mano, haz esto, haz lo otro, haz. Casquero al fin vio que no había posibilidad de capturar el palomo y lo rompió en un lazo. El palomo lo cogió en un lazo. Sí. Capturó el palomo y yo le dije a Oni, este palomo así va. Oni me dijo, oye, sácale el palomo a ver qué bola. Y se lo di a mi hermano. Sí. Y el primer tiro lo sacó mi hermano de abajo. Y salió el chacal de mi hermano, que un palomo aquí, que encogimos aquí, sonó. Ya de ahí le seguimos sacando y seguimos sacando palomos. Pero ¿qué pasa? Que nos mudamos y al llegar aquí, se repetimos los tiros y salió Espartaco, salió Changó, ¿me entiendes cómo es? Saqué el rosado, que ya fue el tiro que saqué para mí, el rosado, mira lo he echado ahí. Este palomo rosado es el mismo tiro de aquellos palomos, pero yo estaba en la víbora y él estaba aquí. Palomo capturó unas cuantas, 50 y tantas palomas capturó en poquito tiempo, pero me separé la madre del niño y lo recogí y me lo llevé. Este palomo es el único que queda de Changó, Espartaco, la Barbie. Sí, que tiene... Es lo mismo, es madre y padre, lo mismo. La vieja mía con el palomo desempedrado que cogí, ladrón de Mónaco, que era de Herbe, que venía de la Legaído, creo. El palomo. A Oni que sabe bien el pedir palomo, porque él me lo dijo a mí que era Alicaído, creo que tenía que ver con la cava también, que era la madre de Jimagua, la paloma del cabo Jimagua, una cosa esa. Palomos espectaculares que también, de hecho, vienen del Ernesto. Y ahora como tal, ¿qué trabajo estás haciendo, Carlos? Bueno, ojito, estoy trabajando con lo mismo. Estoy trabajando, sí. Me apareció un palomo. Cuando salió el azul de las 8, yo le saqué el mismo tiro en la víbora. Apareció un individuo. Este individuo me compró el palomo. El palomito había cogido una o dos palomas, me pagó una suma de dinero en aquel tiempo. Le vendo el palomo. Este palomo apareció después de 19 años. Era un pichocito, apareció después de 19 años. Me llamaron de la víbora porque estaba anillado por el colega donde yo criaba. Y, mano, cuando yo vi aquel palomo, digo, no, muchacho, estaba tranquilo, para arriba el palomo. Cogí el palomo, lo traje y se lo eché a una sobrina, ¿me entiendes? Directa de él. Sí. Y me salieron 4 machos, 4 machos y 2 hembras. Cuando se lo eché a la guagua, el palomo se murió en el nido, llamando a la paloma, se murió, ya con 20 años el palomo, pero se murió engallando. Y le logré 4 machos. ¿Lograste sacar un tiro tío sobrino ahí? ¿Eh? ¿Lograste sacar un tiro No, saqué, tío sobrino, 4 machos y una hembra. Y entonces la hermana del patipartido del indio, de aquí de Cojima, que hubo un gran palomo que hubo aquí en Cojima, que todos los cojimeros saben quién es el patipartido del indio. La hermana la tenía un colega, se la echamos, y entonces me salió una ceniza corbata de que la tengo ahí abajo, haciendo un trabajito con ella ahí. A ver, que es la única paloma que le eché, vaya, que le pude echar de afuera.
Salió una paloma hembra. Y ahí estoy trabajando con ella, a ver. Ya de hecho, a ver, está echado ahí. Ese es el padre de la campeona mía el año pasado, que viene esa misma línea. Ese es el padre de la paloma, la campeona mía del año pasado. De la competencia aquí de Que Cojima. cogimos aquí el año pasado. Yo, todo lo que tengo aquí es familia. Grado con sanguinidad. De hecho, mira, me abrí con este palomo, cejito. Este es cejito. Con sanguíneo en cajebola. Este es un palomo que me prestó a Oni Nancabia, el amigo mío en Mónaco. Incursioné ese palomo. Este palomo cogió 35 palomas aquí en Cojima, aquí. En Morrillero del Colea, de Chivichana. Se le echó una paloma mía también. No me gustan mucho los morrilleros, pero bueno, ¿para qué te voy a decir una cosa buena? El palomo robaba bien. Te voy a decir más. Ahí está el cabezón también. El cabezón, míralo aquí, el cabezón. Este palomo que me lo prestó también a Oni Nancabia, el amigo mío. Este palomo esto es pelirrata con paloma azul de San Miguel, ¿cómo es? El de ver los espíritus. El del Biti. Palomo el Biti San Miguel. Y tiene pelirrata también. Ese palomo, solo incursión. Esta es hermana ripiado, mira, por parte de madre, la negra. Esta es la negra con el bayo. Sofía. Incursión Está en segundo lugar también Tengo el segundo lugar de Cojima del año pasado. de la hembra. La ceniza en moti, mírala aquí. Se le echan moteado. Este palomo azul que me lo prestaron, un palomo que hizo buenas capturas. Este palomo lo regaló Jordani, el joyero, el amigo del Beado. El amigo mío del Beado. Se lo regaló un colega mío en Mariel. Este palomo cenizo. Se le eché a la hermana, la Aguilán conmigo. Este palomo cenizo me lo regaló Jordani. Se lo regaló un amigo mío en Mariel. El amigo mío se fue y me lo regaló a mí. Vaya, con licencia de él, no, con permiso de él. Sí. Y este palomo cenizo es los palomos esos que tiene Jordani ahí, que este palomo blanco, mi hermano, tú sabes, me dijo, vamos a bajarlo del vuelo porque yo iba a hacer la travesía y se lo iba a llevar y no sé qué, y al final de la jornada nunca se fue. Bueno, al Tú final de dices la... que en cuanto a captura, este es el palomo que más... Este palomo, bueno, a lo mejor puede ser que haya alguno que haya capturado más que él. Puede ser que haya alguno que haya capturado más que él, pero es un palomo muy vistoso, un palomo que se ve. Es como el ripiado, Sí. que tiene las capturas que tiene, pero puede ser que haya alguno a lo mejor que tenga más años que él o menos que él, pero que no se ven. Nadie los conoce, ¿me entiendes? Estos son palomos muy vistosos, palomos que sí caminan y la gente lo ¿Y ve. cuántas capturas tienes? Este tiene 27. 27. Pero este palomo, lo que han pasado, estos palomos, yo estuve fuera 2 años aquí, estos palomos no se soltaban. Oye, hay una preguntita que quería hacerte, que yo la tenía incluso pensado desde que venía para acá. ¿Ustedes abrieron un hueco en el techo para poder salir a palomear aquí? Sí, mano, sí. Yo compré, alquilamos un chipillama, abrimos el hueco, porque la escalera está por el lado de allá, y abrimos el hueco Sí, y el hicimos. caso es que la escalera está por el otro extremo. Es original, la original está por ahí. Sí, tú decías, coño, dar toda la vuelta. esa No, vaina. la vuelta para allá, está loco. No, cuando Y yo llegué ahora aquí los vecinos se pusieron, estaba tranquilo. Lo que pasa es que yo le arreglé el techo a todo el mundo aquí, le eché derretido. Sí, claro, ¿Me entiendes cómo es? Cooperé con eso, entonces la gente me abrió las puertas, pero... Entonces, ¿cómo fue la historia? Echa para acá, vamos a... Desde que yo vine a firmar el chip para acá, yo dije, qué clase de locura, hacer un hueco en medio del techo. Todo el mundo se queda botado con lo mismo. No, mano, contraté a un colega mío que hay que se llama Junior, que él es albañil, y entonces él tenía un chipillama Sí. y rompimos la placa en el patio y ya. Entonces contraté un soldador y me hizo la tapita esta, que no se moja para la casa ni nada, pero esto fue hecho por nosotros. El concreto ruso el grosor ese lo rompimos nosotros con un chipillama, para que tú sepas. Está grueso, sí.